Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Lo que estaba revisando, sus trabajos no han mandado la mayoría que ha pasado. Hay varios que todavía no están. Doctora, ¿puede mencionar de quiénes le ha llegado su trabajo, por favor? A ver, les voy a llamar lista y me van a decir las personas que no están en esta lista para empezar. Después voy a ir uno a uno indicándoles, ¿ya? Gracias, doctora. Caero Javier. No está en clases. Acero Tarqui René Santiago. Adriasola Delgadillo Andric. Presente, doctora. Arce Montaño Daniel Alejandro. Presente, doctora. Arnés Soto Carlos Fernando. Arce Fernández, Leina Manuel. Cachichoque Edme Lisbeth. Presente, Lice. Catari Arias Robert Hasson. Hasson está. Me lo ponen igual sus nombres al chat, por favor, los que estén en clases, ¿ya? Chayapa Chinche Juan Carlos. Conde Suárez Sheila Jacqueline. Cosío Villarruel Ignacio. Presente, doctora. Herrera Pardo María Alejandra. Presente, doctora. Mamani Macías Edi Rodrigo. Presente, doctora. Marca Matías Lisbeth Lourdes. Presente, licenciado. Santa Cruz Rivero Silver. Presente, licenciado. Mir Angulo Sergio Rodrigo. Presente, doctora. Mir es tu apellido. Sí, doctora. Ah, ya. Alguien que llama o que esté en clase y no está en esta lista, por favor, sus nombres. Caero Javier, doctora. Ya llamé. ¿Sí entraste, Javier? Sí, recién entré y incluso puse mi nombre en el chat. Ya. ¿Alguien más? A ver, de las personas, Acero Tarqui no tiene ningún trabajo. Caero Javier, Presente. tampoco tienes trabajo. ¿Qué está pasando, Javier? Te lo envié. No está, pero ¿Cuál trabajo de la investigación o los cuestionarios? Porque envié los mapas conceptuales en el grupo. Tuve que mejorar el mapa conceptual a Word, pero igualmente lo envié en Moodle, envié la investigación y envié los cuestionarios. has enviado el cuestionario y el trabajo de investigación. Sí, como también el mapa conceptual con su respaldo que está en el chat. A ver, voy a revisar nuevamente, ¿ya? Por favor, gracias. Acero Tarqui Santiago o Acero Tarqui René Santiago. Igual no tiene trabajos. Adriasola Delgadillo Andric tiene los 3 trabajos. El trabajo, el cuestionario y la práctica que hicimos en clase. Esas son las 3 tareas que teníamos que hacer, ¿no?
Luego Arnés Soto Carlos Fernando. No está en clases, pero tiene enviado todos sus trabajos. Luego de Arce Fernández Leina Manuel. Tampoco tiene trabajos. Cachichoque Edme Lisbeth, que está en clases. Tampoco tengo trabajos de Choque. Cachichoque. ¿Qué ha pasado, Edme? ¿Estás en clases? Sí, licenciada, le mandé un mensaje esta mañana. Como le dije, por motivos de salud no he asistido a clases todos estos días. Y eso quería preguntarle yo, ¿cómo puedo hacer? Si le puedo presentar mi respaldo médico. Cuando yo ahorita entré, estuve revisando los videos y recién para ponerme O al sea, ¿no has tanto de que asistido a ninguna clase? no, desde el anterior no he asistido, desde el jueves o viernes, creo. Ya, ¿tienes No, no algún- de usted, de varios, de los otros docentes igual. ¿Ya tienes alguna notita de lo que has estado, de algún hospital? Algo? Sí, claro, me dieron. Ya, mándame una fotito a mi privado y entonces si es así, puedes hacerlo tus trabajos para tomarlos en cuenta. Sí, justamente ya los estaba terminando, pero cuando entré a la plataforma me fijé que era hasta mediodía y había visto mal, creí que era hasta las 12 de la noche. Y hasta mediodía era. Ya, entonces de momento me lo mandas a mi privado, por favor, y ahí voy a ver ya, para tomarlo en cuenta. Ya, listo, yo le envío. Ya. Katari Arias, Robert Hasson, no estaba en clases, tampoco tiene ningún trabajo enviado. Chayapa Chinche Juan Carlos, tampoco no tiene trabajos. Conde Suárez Sheila Jacqueline, tampoco está, no envió ninguno de los trabajos. José Villarroel Ignacio, no tiene todos sus trabajos. Doctora, una consulta aprovechando que me llamó. Mi compañero está esperando para que Perdón. resalte, por favor. Ya, gracias. De nada, usted. Ya, nos quedamos con Ignacio, que tiene todos sus trabajos completos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. De los que han ingresado, terminaré con los que están en clases y después me dicen sus nombres, ¿ya? Herrera Pardo María Alejandra, está en clases, tampoco tiene trabajos. ¿Qué pasa, María Alejandra? Doctora, le he enviado y he sacado capturas al A ver, ¿cuáles has enviado? ¿Los donde tres? decía los 3 trabajos, doctor. Me enviaron porque era una práctica en clases, ¿no? De los que asistieron el día jueves. Sí, Tu envié los práctica lo 3. has vuelto a subir porque abrí también para que suban la práctica igual. Sí, sí envié la investigación, el cuestionario y la práctica en clase. Los 3 envié. Ya, a ver, los revisaré entonces. Herrera Pardo María Alejandra. Por favor, doctor. Mamani Macías Edi Rodrigo. Tiene Doctora, buenas todos. noches. Buenas noches. Están He completos. presentado, sí. Sí, están Sí, completos doctorita. los trabajos. Ya, Marca Matías Lisbeth Lourdes. Y presente. La práctica no me lo ha subido. No, eso no, porque ¿Tuviste la el anterior jueves en clases? clase no Ya. ingresé la. Tienes el trabajo de investigación y tienes el cuestionario. Sí. Ya está bien. Santa Cruz Rivero Silver. Rivero Presente, Silver. licenciada.
No tienes tus trabajos ninguno que ha pasado. Sí, lamentablemente el fin de semana no estaba acá en la ciudad, entonces no tenía máquina en donde hacer y pensaba hacerlo. Pensé que el plazo era hasta la medianoche del día. Cuando entré ya vi que ya estaba el plazo. No era hasta mediodía de hoy, ¿no? Ya, a ver. Tienen que hacer sus trabajos, eso les va a ayudar con sus puntos. Mira, Angulo Sergio Rodrigo está en clases, no mandó sus trabajos, ¿no? Buenas, doctor. Es Mauricio, no es Rodrigo. Am, Mira, Angulo Sergio Rodrigo. No, Sergio Mauricio es. Mira, Angulo, Sergio Mauricio. Rodrigo, Mauricio. ¿No has mandado, no, tus trabajos? He intentado subirlos y la plataforma no me permite y dice hasta las 12 p.m., pero creo que se guardó mal la hora, que ya no está admitiendo trabajos. Qué raro porque hasta está faltando, ¿no? Antes del punto tienen que mandar porque por lo menos 2 minutos, 3 minutos antes, porque si ya es así en punto ya no les va a recibir. Ya los estudiantes que entraron recién, Doctora, perdón, yo estaba desde el comienzo, no me ha mencionado Alejandro Arce. Alejandro. ¿No tienes la práctica, el trabajo perdón, la práctica no lo subiste? ¿Lo subiste el jueves en clases? Al WhatsApp, ¿verdad? Sí, o sea, si mandaron al WhatsApp tenían que subirlo también a la plataforma. No lo subiste a la plataforma, ¿no? No, a plataforma, no, al WhatsApp lo mandé. El primer trabajo igual a su correo, no pude a la plataforma subirlo. A su correo le mandé y este último sí lo he subido a la plataforma. Porque tengo registrado tu trabajo, sí, tu cuestionario no, y tu práctica no. ¿Cuál has mandado a mi correo? ¿La trabajo de investigación? A ver, lo veo inmediatamente. El 2 de agosto, doctora. ¿Perdón? El 2 de agosto. No, eso era la El, evaluación. el cuestionario. No, el cuestionario les he dado conjuntamente el día jueves con la tarea de investigación, ¿no? El trabajo. Solo me tienes registrado tu trabajo y nada más. El jueves al WhatsApp le mandé, doctora, lo que hicimos en clase. Sí, eso va a estar tomado en cuenta, pero no lo ha subido a la plataforma, porque habría igual Sí, no para lo que subí lo a suba. la... Y el Tienen- primero, igual que hicimos unas preguntas, no lo subí eso a la plataforma. La evaluación diagnóstica, igual varios no han subido. Tenían que subir su evaluación. A ver, ya, ¿quiénes son los dos últimos alumnos que entraron? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Carlos Fernando Arnés Soto. Ya. Eh, Carlos Fernando eres, ¿no? Sí, correcto. Ya están registrados todos tus trabajos. Has mandado los 3. En efecto. ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Estudiante más? ¿Quién es? ¿O era Arce Montaño Daniel Alejandro? Están todos, ¿no? Sí, De acuerdo a la lista, ¿o falta alguien? ¿Están todos?
Sí, doctora. Sí, doctora, pero sobre mis trabajos que no le llegaron. Le envié hoy a las 11:40. Antes de la hora, ¿verdad? Ajá, 20 minutos antes mandé. María Los Fernanda, ¿no? tres. O María Alejandra. María Alejandra, sí, doctora. Ya cuando terminemos clases lo voy a revisar nuevamente. Cualquier cosa, a ver, me comunico, ¿ya? Ya, doctora, yo le voy a escribir, por favor. Ya. Mi persona también para verificar el trabajo que le envié y al final no recibió. Porque yo también me envié los dos trabajos, los dos primeros trabajos a las 3 de la mañana y el día lunes a las 3 también de la Ya, ¿cuál es mañana. O tu sea, nombre? Javier Caero, Y te lo he puesto para revisar, Javier. por favor. Gracias. Ya. Nadie más, ¿no? Nombre completo del estudiante que entró ahorita. Nombre completo del último participante. Ya, entonces, a ver, de acuerdo a su trabajo que han ido haciendo, vamos a ver las preguntas. Un segundito, espérenme, ¿ya? Igual me ponen sus nombres al chat, por favor. Ya, a ver, vamos a empezar con Adriasola Delgadillo Andri, que tiene todos sus trabajos. Sobre tu trabajo de investigación de las primeras declaraciones de los derechos humanos. A ver, un resumen de tu trabajo. Delgadillo, Adriasola Delgadillo. Sí, doctora. De la investigación que se realiza sobre las primeras declaraciones, hace referencia que las primeras declaraciones fue dada el 10 de septiembre de 1848, creo que es algo por ahí, doctora, que donde se fue dando las primeras declaraciones, lo cual se dictó recién, recién se dictó lo que es la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, donde ya salió lo que es la primera, ¿cómo se puede decir?, Carta de los Derechos Humanos, en la cual salió con los primeros 30 artículos, donde fue ahí redactando todos los derechos que todas las personas debían tener, que los más importantes eran el derecho a la no esclavitud, al derecho de... Ahí se me fue esta palabra.
Bueno, doctor, se me fue, pero sí, eso fue lo que fue declarando, lo cual escribió un, se puede decir como un autor que es de nacionalidad chilena, donde fue redactando una carta de cómo se sentía al ver de estas primeras declaraciones de los derechos humanos que fueron luchando, lo cual solo lo participaron, se puede decir, 50 estados, en lo cual que de los 50 estados, 8 estados se decidieron a no votar de acuerdo al primer proyecto de la Declaración de los Derechos Humanos. Ya, muy bien. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea, ¿no? General de las Naciones Unidas. ¿Qué fecha es? Sí, doctora, el 10 de diciembre de 1948 era. ¿En Sí, qué país? en Francia, en París, fue dictada. Ya, muy bien. Ya, punto, porque estás defendiendo tu trabajo, ¿ya? Ya está anotado como defendido. Gracias, Ya, doctor. en cuanto a las preguntas, te voy a hacer una preguntita en cuanto a las preguntas del cuestionario, ¿ya? Has hecho tu cuestionario también, ¿no? Sí, doctora. Ya, porque decimos que los derechos humanos son de siempre superiores, o perdón, anteriores y superiores a los del Estado. Anterior clase hemos hablado también. Sí, doctor, se dice que son superiores, se puede decir, a los anteriores y superiores al del Estado porque son derechos inherentes, los cuales son concebidos por tratados universales, lo cual no pueden ser modificados por ningún Estado. El Estado o el país solo está para garantizar los derechos humanos sin modificarlos y no vulnerarlos, esos derechos, lo cual fueron concebidos por diferentes estados a nivel universal. Ya. Pueden haber leyes que o que el Estado crea, pero si está por encima no pueden estar por encima de los derechos, ¿no? No pueden vulnerar estos derechos Sí, humanos, doctor. ¿no? Sí. Ya, muy bien. Ya está muy bien. Ya está calificado. Adrián Sola. Ya, gracias, doctora. Ya, a ver, Arnés Soto Carlos Fernando. También presentó todos sus trabajos. A ver, Licenciado, buenas noches. sí, buenas noches. A ver, háblanos de tu trabajo de investigación. Carlos Fernando. Bueno, yo lo que podría acotar a lo que dijo mi compañero es que el origen fue exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, originada, bueno, es muy largo, ¿no? Se dice, etimológicamente se dice que los derechos humanos siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Empezaron antiguamente, 18 siglos antes, con varios autores, varios países, en los cuales también podemos ver que reflejo de eso y con los estudios están las 12 tablas que también enmarca el derecho de los ciudadanos. Lógicamente no fueron redactados con igualdad de condiciones, pero se puede aseverar que históricamente son valederos, que son una base de lo que ahora podemos gozar como derechos humanos. También habla mucho de la revolución de Estados Unidos, la emancipación, y la Revolución Francesa como íconos para el camino acertado para redactar los derechos inalienables, inherentes de los seres humanos, de las personas. Y lógicamente con la creación de la Organización de Naciones Americanas, que fue en 1845 en Estados Unidos, y posteriormente
la redacción de los derechos humanos en orden coercitivo en 1948 en Francia. Ya, muy bien. A ver, una pregunta sobre el cuestionario de lo que hicieron. A ver, hablamos un poquito de la Carta Magna sobre los derechos humanos. La Carta Magna fue el título que se le da a los documentos que representa todos los derechos y deberes de una sociedad, constituidas como nación, país o estado. Debe gozar y cumplir respectivamente de todos esos derechos. La Carta Magna puede compararse también con la ley de las 12 tablas, como ya había dicho, esto tiene mucha relación. Básicamente está comparada porque también es un preámbulo a lo que fue la Carta Magna y donde se redactaron normas, condiciones que debe organizar y ordenar a un pueblo, a un estado o a una nación. Ya. Muy bien. ¿Y sabes por quién fue firmada esta Carta Magna? La Carta Magna tiene su origen en Inglaterra. Perdón, ahora Alexandro... No, perdón. Déjenme recordar que estoy confundido con las fechas y los nombres. Fue firmada por Juan Sin Tierra, ¿no? Correcto, Juan Sin Tierra. Ya, ¿qué año? 1778, si mal recuerdo. El año 1215, ¿no? Fue redactada al sur de Francia. Y esto lo consideramos como el primer documento ¿de qué? De protección de la libertad individual, ¿no? Correcto. Ya. Ya está muy bien. Entonces, has defendido tu trabajo. Es Ernesto Muchas gracias, licenciada. Carlos Fernando, ¿no? Sí, es correcto. Ernesto Soto Carlos Fernando. Ya está anotado tu trabajo, que está todo completo, Fernando. Carlos. Muchas gracias, licenciada. A ver, Cosío Villarruel Ignacio. Doctora. ¿Cómo estás, Ignacio? A ver, háblanos un poquito de tu trabajo de investigación. ¿Cómo Bueno, te ha parecido los puntos más importantes? A ver. yo la verdad lo hice bastante corto porque, no sé, lo veía necesario hacerlo así. Bueno, primero, al principio pongo un poco de la historia, de que siempre menciono que siempre ha habido guerras, porque es cierto, desde el principio de la historia siempre ha habido conflictos y siempre a menudo no se cuidaban los derechos de las personas, básicamente no existían. Sí, es muy cierto, como Fernando mencionó, se puede asociar con las 12 tablas porque sí eran derechos, sí, pero para los romanos en sí, pero, y no para las otras personas, y como tal no existía derechos para todos los del mundo, sí, para distintivos pueblos, por decirlo así, o a naciones, pero no para todos en general. Después, donde yo encontré, se podría decir, el principio fue con Ciro, el rey Ciro, bueno, que fue a conquistar Medio Oriente y fue una de las maneras, desde mi punto de vista, inteligente para ganarse la gracia del pueblo y es una piedra escrita donde habla de algunos derechos que tienen las personas que conquistó el rey Ciro. Después, también esto recuerdo que nos hablaron en una clase de segundo semestre que era de un tratado que existió en el 590 después de Cristo, que se llama Hay al-Fudul, que era de tribus árabes que como que crearon unas alianzas y derechos humanos entre ellos. Pero como decía, siempre es en sectores.
Y es muy cierto lo que nuestro compañero, mi primer compañero mencionó, y también Fernando, que ya, por decirlo, la que sí se reconoce como la primera vez que las declaraciones, los derechos existieron para todos, ya fue después de la guerra, la Declaración de los Derechos Universales en 1948, que como mencionó nuestro compañero, 50 estados participaron y uno, no recuerdo, unos cuantos no dijeron que no, pero se abstuvieron. Ya, muy bien. Ahora una preguntita sobre el cuestionario. Eh, ¿Cuáles son los dos sistemas de los derechos humanos? Ok, los dos sistemas son el sistema, bueno, en sí yo entendí que era un sistema como tal que se divide en dos, pero que son dos sistemas, que es el sistema convencional y el sistema extraconvencional, o no convencional, que es el mismo, ¿no? El sistema convencional es el sistema que os podría decir que conocemos, ¿no? Como son a cuáles los organismos tienen, hacen convenciones, hacen convenciones para encontrar con los demás países, o, no sé, un problema en común y se ponen de acuerdo para ayudar, por decirlo así, ¿no? Y el sistema extraconvencional es parecido, pero tiene la diferencia que no necesariamente tienen que juntarse los países o con las delegaciones como tal para hablar, sino que se hace en momentos específicos de la historia, por decirlo, como había un ejemplo que decía cuando pasó lo de Pinochet, las Naciones Unidas no como que reunieron y dijeron, miren, tenemos que ayudar, solo se formó porque en sus propios estatutos está eso, que tienen como ese poder para cuando ellos vean necesario crear un organismo y ayudar. Y como puse un ejemplo, uno de los más reconocidos de eso, del sistema extraconvencional, sería el Consejo de Derechos Humanos. Ya, entonces en resumen se pueden anotar, porque nuestro segundo tema vamos a ver, ¿no? El tema de los sistemas más detalladamente, ¿ya? Entonces, en esta pregunta sería el sistema universal o de Naciones Unidas, ¿no? Y el sistema interamericano. Específicamente esos dos sistemas, ¿ya? Y cada uno de ellos dispone de diferentes instancias, ¿no? Mecanismos y organismos, los cuales están destinados a la protección de los derechos humanos. ¿Se han anotado o les vuelvo a repetir? Ya, entonces el sistema universal o de Naciones Unidas sería uno, ¿no? Y el otro sería el sistema interamericano, ¿no? Cada uno de ellos dispone de diferentes instancias y mecanismos y organismos destinados a la protección de los derechos humanos. En nuestro segundo tema ya lo vamos a ver más detalladamente, ya el tema de los sistemas, de los mecanismos, que es nuestro segundo tema. Ya, muy bien. ¿Nombre completo? Ignacio Cosío Villarruel, doctor. Ignacio. Ya está anotado que has defendido, ¿ya? Mamani Macías Edi Rodrigo. Edi Rodrigo. Estaba presente, no está en clases. ¿Qué ha pasado con Edi? Han hecho el trabajo, pero con la defensa, o sea, de sus trabajos tienen más puntaje, ¿no? Marca Matías Lisbeth Lourdes. Licenciado.
Tienes todos o excepto la práctica, ¿no? ¿Mandaste al WhatsApp? ¿Viste en Sí. clase el jueves? No, el día Ah, jueves no he me ingresado dijiste que apenas. no estabas en clases. Ujú. Ya. A ver, háblanos sobre tu trabajo, Lisbeth, Lu, de investigación, por favor. Bueno, que lo que yo investigo es que a lo largo de la historia, los conflictos ya eran de guerras o levantamientos populares que produjeron como reacción a un tratamiento inhumano y a la injusticia. Eh, la Declaración de Derechos Inglesa de 1689, redactada después de las guerras civiles que estallaron, surgió de aquello la aspiración a que el pueblo sea democrático y que evolucionara. Ahora. El primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 estados participaron en la redacción final. En su resolución